15ª conferencia. Esta es la conferencia número 15 de esta serie, Los Patriarcas de Israel, y vamos a concluir en esta noche la segunda parte de la conferencia de hace 8 días, titulada El Pacto Incondicional. Nosotros recordamos que cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, versículo 7, Génesis 15, Dios le dijo que su propósito era sacarlo para introducirlo a una tierra. Dios no nos saca de donde estamos al azar, ni a la suerte, ni para ver cómo te va, sino que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y colocarnos en el lugar donde vamos a tener autoridad. Si tú tomaras a Michael Jordan y lo metieras a la América, sería un fracaso. Si le dieras un bate de béisbol, sería un fracaso. Porque él fue desarrollado y fue creado por Dios con las habilidades inherentes en su físico para ser un basquetbolista, el mejor del mundo. Y ese es su campo de autoridad, y no lo coloques en otro lado porque no tiene autoridad. Si tú tienes la habilidad de reparar carros, no te metas de cocinero. Si tú tienes la habilidad de la gastronomía, no te metas a otra carrera porque esa es tu carrera, ni te metas por la cuestión del dinero. Desarrolla el campo de autoridad donde Dios te habilitó y te capacitó natural y espiritualmente para poder bendecir al mundo en que vivimos. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace y lo prepara antes. Este domingo veíamos en el estudio de Lucas cómo antes de que Cristo fuera introducido al mundo, antes Dios envió a Juan el Bautista a prepararle el terreno. No hay nada que Dios haga y coloque en alguna posición a ninguna persona sin antes haberla preparado. Un karateca no brinca a un concurso nacional sin haber tenido 2 o 3 años de entrenamientos drásticos y fuertes y severos. El América no entra ahí al campo sin que hayan ido a entrenarse, ni un equipo de fútbol, ni un pianista. Un pianista necesita 6 o 8 horas diarias. Un cinta negra en karate, segundo o tercer dan, necesita 4 o 5 horas diarias de entrenamiento. Si quieres ser ingeniero, tienes que haberte preparado. Si quieres brincar al matrimonio, cuídate de brincar al matrimonio sin preparación. Cuídate de entrar a ser esposa, no sabes surcir ni un botón, no sabes hacer ni huevos fritos, no sabes ni planchar, y así te quieres casar, te vas a salir reprobada. Necesitamos siempre en la vida prepararnos y entender que toda preparación tiene un propósito a donde Dios nos quiere llevar. En el ejército de Estados Unidos, a los soldados los preparan 3 años en un campo que se llama boot camp en inglés, que se llama campo de entrenamiento. Durante 3 años los escupen, los tiran al suelo, los maltratan, los levantan a gritos, les gritan en el oído, les hacen todo lo posible para que después de los 3 años se enfrenten a la guerra y no sufran. Y cuando el jefe le diga, te quedas en esta colina, ya está acostumbrado a que le griten y no se enojan y, ay, me vieron feo, y me criticaron, y hablaron mal de mí, y ya no voy a esa iglesia porque esto, y este y el otro. Puros cristianos hechos de gelatina. La mayor parte del mundo cristiano actualmente son hombres y mujeres que no tienen entrenamiento. No han pasado entrenamiento y con cualquier viento se caen al suelo. Y esto no puede ser si queremos realmente formar parte del último ejército de Dios. De ese ejército de guerreros y de soldados, listos, como le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya el cristiano actual no está acostumbrado a sufrir, porque siempre ha tenido la mesa servida. Y aquí Dios le dice a Abraham en el versículo 3, yo soy Yahweh. Yo soy el que soy. Dios demuestra que Él es Dios por su simple existencia. Yo soy Jehová. La palabra Yahweh es yo soy el que soy. Dios existe. La Biblia no discute. En ninguna parte se encuentra en la Biblia tratando a Dios de demostrar que Él vive. La Biblia simplemente asume la existencia de Dios.
Dice la Biblia en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora Abraham le pide a Dios una confirmación, una señal, una seguridad para el fortalecimiento de su fe y de sus emociones. Y le dice en el versículo 9, tráeme una becerra. Después de que Abraham en el versículo 8 le dijo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Yo le di una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Los 3 años implican madurez. Un carnero, una cabra y una becerra de 3 años es la época madura de estos animales. Una tórtola y un palomino. 5 animales le pide Dios a Abraham que él los supla. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de otra. O sea, la cabra la partió a la mitad y la cabeza la puso enfrente del cuerpo, la becerra enfrente de la otra parte de la becerra y el carnero enfrente del carnero. Así, a la mitad puso eran 6 pedazos enfrentándose uno así con el otro. Versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Nosotros vemos que Dios, para confirmarle a Abraham el pacto que antes había hecho con él cuando le prometió la tierra, Dios hace una promesa a través de un ritual que era la costumbre y que continúa siendo la costumbre en el Medio Oriente cuando 2 personas quieren ponerse de acuerdo en alguna cosa en común. Recordemos que todo esto Dios se lo da a Abraham en una visión. Los animales usados, ya lo vimos, fueron una becerra, una cabra, un carnero, todos de 3 años, edad madura, una tórtola y un palomino. Y la ceremonia involucraba partir los animales, ponerlos uno enfrente del otro, y ya que estuvieran uno enfrente del otro, cada persona tenía que ponerse una a un extremo y otra a otro extremo. Y entonces comenzaban las 2 personas a caminar en medio de los animales a sus lados divididos, y mientras iban acercándose la una a la otra, iban recitándose, iban confesando las cláusulas del pacto, para que al pasar ellas en medio de los animales muertos, estaban diciendo que si alguno de los 2 fallaba en cumplir lo que estaban prometiendo, les pasaría lo mismo que a los animales. Sus cuerpos serían partidos a la mitad. O sea, la persona que fallara en cumplir el pacto acarreaba sobre su vida una maldición. Vean ustedes este ejemplo en Jeremías capítulo 34, versículos 18 al 19. Jeremías 34, 18 al 19. Y entregaré, es Dios el que está hablando, a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por el medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Vemos que aquí Dios le está reclamando a los príncipes de Judá y de Israel el que ellos no hayan cumplido cuando pasaron en otro pacto, desde luego que se hizo, pero el pacto que hicieron en tiempos de Jeremías era exactamente, cientos de años después de Abraham, exactamente igual al que Dios hizo con Abraham en la tierra prometida. Ahora, noten ustedes, regresamos a Génesis, que en todo este ritual Dios no se aparece hasta este momento. Entonces ahí acabó Abraham de poner las partes como Dios le dijo, y llegaron las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, y Abraham decía, bueno, aquí está lo que Dios me dijo, ya partí los animales, pero Dios no se aparecía.
Entonces llegaron como a las 6 de la tarde y dice el versículo 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, como entre las 5 y 6 de la tarde, los opilotes o las aves de rapiña comenzaron a atacar a los cuerpos muertos y comenzó David a ahuyentarlos, ¿verdad? Porque él no entendía por qué estaban ahí muertos, pero los comenzó a ahuyentar, aunque Dios todavía no le daba ninguna otra orden. Quiero que veamos en Marcos 4 que estas aves de rapiña representan a los poderes de Satanás. Marcos capítulo 4, versículo 4 y versículo 15. Aquí Jesús está relatando la parábola del sembrador. Y él dice, al sembrar, Marcos 4:4, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron ¿quiénes? Las aves del cielo y la comieron. Versículo 15, Cristo explica quiénes son estas aves. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. Satanás representa a estas aves que vienen y arrebatan la semilla de Dios y quita las palabras que se sembró en sus corazones. Ahora, esto no quiere decir que todas las aves representen los poderes del mal, sino las aves de rapiña, que es muy diferente, para que tengamos una hermenéutica correcta y adecuada. Entonces, aquí vemos que siempre que Dios va a establecer un pacto, cuando Dios va a salvar a alguno de ustedes en esta noche, Satanás anda pululando, ¿verdad? Como cuervo, como sopilote alrededor de tu mente, y él es capaz de ponerte ideas ahorita y decirte, no creas eso que están diciendo, es mentira, y trata de arrancarte antes de que Dios haga su aparición en tu vida y selle el pacto contigo. Siempre que se siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Esto no falla con ninguna alma humana. Entonces vamos comprendiendo desde el libro del Génesis cómo opera el mundo espiritual. Dios está a punto de entrar en un pacto con un hombre. Ese hombre sería el progenitor de la nueva nación de Dios, el pueblo de Israel, y a través del cual nosotros hemos heredado todas las bendiciones. Entonces, antes de que Dios cierre ese pacto con Abraham, ahí está Satanás enseñando sus garras. Ahora, es interesante lo que sigue a continuación. Dice el versículo 12, entonces a la caída del sol, o sea, ya como a las 6, 7 de la noche, Abraham comenzó a dormirse y comenzó a soñar. Y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esto también es inevitable. En ese momento, Abraham, cuando comienza ya a dormirse, dicen los científicos que antiguamente nuestros padres, cuando ni siquiera tenían los relojes, nada más llegaban del campo y eran las 5 o 6 y el sol comenzaba a meterse, se metían a la cama y nuestros abuelos y bisabuelos se dormían a las 7, 8 de la noche. Ya estaban dormidos a esa hora. Y a las 4 o 5 de la mañana, en cuanto comenzaba el gallo, los pájaros a cantar, se levantaban. Ahora nosotros hemos violado esto y nos acostamos a las 11, a las 12, y nos levantamos temprano, dormimos 6 horas, 5 horas, ya estamos neuróticos, estamos como estamos, con la poca salud y la energía que tenemos, porque no dormimos adecuadamente. Los científicos dicen que es increíble que hay sustancias en el cerebro que en el momento en el que la oscuridad viene, por ejemplo, recomiendan, el otro día platiqué con un médico cristiano especialista en esto y me dijo, Armando, esto es increíble, cuando duermas trata de cerrar las cortinas que no entre luz para que no, cuando duermas tiene que haber total oscuridad para que descanse tu cerebro. Esto está probado científicamente. Tú puedes tener una ventana abierta detrás, pero asegúrate que esté oscura la habitación. Por eso en todos los hoteles ponen cortinas, ¿verdad? Para que cuando te acuestes esté totalmente oscuro el cuarto. Y así con esa oscuridad
vas a descubrir que duermes mucho mejor. Entonces Abraham, como los antiguos a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Comenzó a parpadear y es hora de mi cocol, y comenzó a dormirse. Pero es interesante que al comenzar a dormirse, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Satanás volvió a lanzarle otro ataque a Abraham mentalmente cuando él comenzó a dormirse. Y antes de que Dios otra vez apareciera en la escena, Satanás es experto en pintarnos un panorama negro y decirnos, Cristo no te va a solucionar tus problemas. Dios ni creas que te va a ayudar. Tú no vas a salir de perico perro. Tu problema en tu trabajo no se va a solucionar. Él es experto en pintarnos negro el futuro. No falla el enemigo de nuestra alma en atacarnos mentalmente y ennegrecernos el futuro. No te subes al carro y te vas a chocar en la carretera, no te subas a ese avión porque va a chocar y te vas a caer, y comienza a inyectarnos temor. Tu hijo, mira dónde anda, ya lo mataron a tu hijo, y tu esposo no llega, y todos estos pensamientos y emociones, asegúrate, no vienen de Dios. Dios le dijo a Jeremías, mis pensamientos para ustedes son de paz. Y todo aquello que sea temor del hombre, del enemigo o las circunstancias, no viene de Dios. A continuación, dice la Biblia, que entonces el versículo 13, Jehová dijo a Abraham. Y esto, recordémoslo, fue a través de mientras él se encontraba dormido. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Observen que Dios, antes de sellar el pacto con Abraham, con los animales, como lo veremos al final del capítulo, Dios le hace una profecía increíble a Abraham y le comienza a anunciar el futuro de la nación, de su vida, cómo iba a acabar y todo aquello que le iba a suceder a Israel. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, aquí vemos que para Dios una generación son aproximadamente 100 años. En la cuarta generación, o sea, a los 400 años, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En medio de la oscuridad, en medio de nuestros temores, en medio de todo lo que el diablo trata e intenta hacernos, siempre un rayo de luz atraviesa esa nube de oscuridad y atraviesa siempre a nuestra vida esa luz que viene del cielo mostrándonos y diciéndonos, no tengan miedo. No teman, pequeña manada. El mundo cada vez está a nuestro alrededor más negro, más malas noticias, más crímenes, más abortos, más depravación sexual, más narcotráfico, más tranzas, más mentiras. Está ennegreciéndose el mundo. Y a través de todo este panorama que casi nos quiere poner a dormir y hacernos creer que Dios no está en pacto con nosotros, Dios nos recuerda en esta noche y nos dice, yo soy el Dios de tus padres. Y ustedes van a heredar esta tierra, dice el Salmo 37, el justo heredará la tierra. Dice Cristo en Mateo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que en medio de todas estas cosas entra y atraviesa la oscuridad y la negrura del panorama, la luz del Evangelio de Jesucristo. Y veamos esta profecía detalladamente. En primer lugar, se le dice a Abraham que la semilla prometida moraría en tierra ajena. Dios le llama a Egipto. En la Biblia, tierra ajena. Desde aquí, Egipto se convierte en la Biblia en un símbolo del mundo.
controlado por Satanás, con su jefe, el faraón. Para que vayan ustedes entendiendo teológicamente cómo se desarrollan todas estas, se llama tipología en la Biblia, esto es la teología, la rama de la teología que estudia los tipos y los antitipos. Entonces, Egipto se le llama en la Biblia tierra ajena. Cuando dice Isaías 30, del 1 al 2, no desciendan a Egipto a pedir ayuda. Hay de los que van a Egipto a pedir ayuda y a cobijarse a otro espíritu que no es de mi espíritu y a cobijarse en la fuerza del faraón. Otra vez Dios está diciendo a los cristianos, hay de ustedes que van primero al psicólogo que a un pastor. Hay de ustedes que creen que el psiquiatra tiene respuestas para tu vida. Hay de ustedes que van a consultar los horóscopos o que checan los horóscopos del periódico. Porque todo aquello que sea pedir ayuda a Dios o consultar a un mago, a un astrólogo, a un brujo, a un doctor, a un médico, creyendo que ellos tienen respuestas para nuestra vida, es ir a Egipto. Y esta tierra que nosotros habitamos, amados hermanos en Jesucristo, este mundo es ajeno a nosotros. Jesucristo dijo, Señor, ellos no son del mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo que está controlado por el diablo actualmente. Somos soldados, espías infiltrados en el reino de Satanás. Por eso el mundo no nos conoce, se burla de nosotros, no saben que somos los espías de Dios y el ejército infiltrado, somos los agentes secretos de Dios, es lo que somos la iglesia, en un mundo controlado por el enemigo, y estamos aquí experimentando y demostrando al poder de las tinieblas que mayor es el que está dentro de nosotros que el que gobierna el mundo. Aleluya. Dios pues le profetiza a Abraham que van a morar en tierra ajena, Egipto, y que van a ser oprimidos y esclavizados. Y es el cuadro, retrato del diablo con el mundo. Satanás, antes de ser yo cristiano y de tú ser cristiano, era nuestro capataz. Así nos traía ahí, calles y a puro chicotazo, y me vas a hacer esto, y fumes ese marihuana, y metas ese tequila, y esto y lo otro, y aquí tú creyendo que la pura dolce vida, y te estás sin que te des cuenta destruyendo, desintegrando, volviéndote cada vez más idiota mentalmente y más bruto mentalmente, tus dientes con tantos cigarros te estaban cayendo, y aquí la dolce vida, y los tiene engañados totalmente, porque su propósito es oprimirlos y tenerte bajo la suela de sus zapatos. Y Cristo nos liberó de las tinieblas a la luz y nos resplandeció nuestro corazón para la luz del Evangelio de Jesucristo y para que veamos la faz de Jesucristo y para que sepamos ahora cuál es realmente la verdad y en dónde se encuentra la verdad. Y ahora que hemos cubierto la verdad y que hemos roto las cadenas, Dios quiere que seamos libres y que ya no estemos sujetos al yugo de esclavitud, como dice Gálatas 5:1. Ahora somos libres verdaderamente. Y ahora yo sé que ese alcohol y esa mujer que no es mi esposa y esa droga son mentira, 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 no es cierto. Son placeres que me van tarde o temprano a acabar de conquistar y de dominar. Y cualquiera que se somete a alguien como esclavo se convierte en esclavo de aquel a quien se somete. Sea a la justicia para servicio o sea a la maldad para el pecado. Romanos capítulo 6. Entonces tenemos que entender todas estas verdades. Ahora veamos en Éxodo capítulo 12 este cumplimiento profético de cómo se llevó a cabo y por qué hubo 30 años de diferencia entre la profecía de Dios. Cuando los israelitas llegaron a Egipto, en el capítulo 1, vemos nosotros que se cambió el faraón. Porque antes Dios había escogido a José, vamos a estudiar la vida de José después, para que José fuera el instrumento de Dios y él metiera a sus dos hermanos, a los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. José fue el instrumento para que entraran a Egipto, para que se cumpliera la profecía. Entonces cuando José fue vendido por sus hermanos, fue llevado y capturado en Egipto y lo metieron a la cárcel y después lo hicieron primer ministro. Y cuando vino hambre, miren ustedes los caminos de Dios, cuando vino hambre en la tierra, con tantos años de
de premeditación, Dios en su infinita providencia y anticipado conocimiento, como Él hace todas las cosas y todo contribuye para nuestro bien, Dios prepara y permite que vengan a José y que sufran lo que sufra José, para que cuando decenas de años después viniera el hambre, los hermanos fueran a Egipto y pidieran de comer. ¿Y quién creen que era el que controlaba la comida? José. Bueno, es una historia preciosa, no lo reconocen, etcétera, etcétera. Total que los hermanos ya lo reconocen, le pide perdón, se sorprende que José no los castigue, no los meta a la cárcel, después de que lo quisieron matar por envidia y celos. Y dice en Génesis 50 que les contesta José: ustedes buscaron un mal contra mí, mas Dios lo convirtió para nuestro bien, para introducir este pueblo a esta tierra. Entonces José tuvo la capacidad de ver todo su pasado y por qué lo encarcelaron, por qué sufrió injustamente, por qué sus hermanos lo rechazaron. Fue capaz de ver la mano de Dios en su pasado, por lo que él estaba ocupando el puesto que ocupaba. Y la razón por la cual José no se amargó y perdonó a sus hermanos fue porque José pudo ver que el plan de Dios formaban sus sufrimientos. Y si tú no tienes esa capacidad y no comienzas a desarrollar esta capacidad de ver a Dios en todos tus caminos, vas a acabar amargado o amargada. Ay, lo que hizo mi esposo y mi media esposa, y lo que me hicieron mis papás, y a mi mamá, hermano, le decían la prostituta de la Roma, y le decían la tigresa de Santa Julia, y mi papá era narco, y por eso soy como soy. No es cierto que eres como eres por tu papá ni por tu mamá, eres como eres porque has escogido ser lo que eres. Y si tu mamá era la tigresa de Santa Julia y tu papá era el mochoregas, no importa lo que hayan sido, es más grande la gracia de Dios para sacarte del pozo y la pocilga donde tú te encuentras. Nunca, si quieres madurar, escucha este consejo: jamás culpes a nadie de tu pasado por nada. Todo lo que has atravesado eres tú y Dios. El día que aceptes tu responsabilidad y enfrentes la vida y tú te consideres que tú eres la única culpable, tú eres el único culpable de todo lo que ha pasado, entonces madurarás. Y si sufriste alguna injusticia en el pasado, Dios es poderoso para convertirla para tu propio bien. Esta habilidad la tienen los cristianos que caminan en el Espíritu. Por eso se llaman cristianos espirituales. En Éxodo 12, versículo 40 y 41, dice la Biblia: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. La profecía decía 400, ¿verdad? Bueno, entonces entran a Egipto, y desde el tiempo que entraron a Egipto, en tiempos de José, estuvieron 30 años los judíos en Egipto, disfrutando las bendiciones de su hermano como primer ministro, pero José murió. Y Éxodo capítulo 1, comienzan los primeros 10 versículos diciendo que cuando Israel entró a Egipto, se levantó otro faraón, que no era el que había puesto a José como primer ministro de Industria y Comercio. Entonces se les acabó el hueso. Ya tu compadre no es gobernador, tu tío no es el presidente de la República, ahora viene otro nuevo gabinete, y en los demás te quedas bailando como el perro en las dos tortas. Así se quedaron los judíos. Entonces durante esos 30 años gozaron, pero en cuanto entró el nuevo faraón, dice Éxodo 1, los comenzó a oprimir, y ahí comenzó a contar el tiempo, y fueron 400 años de opresión y de esclavitud. Dice el versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, ni un día más, ni un día menos, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Observen que se le llama al pueblo de Dios ejército. La palabra hueste significa ejército. Y nosotros somos un ejército. ¿Y por qué se nos llama ejército? Porque un ejército necesita saber y conocer que es importante, de vida o muerte, tener disciplina en la vida. Un ejército no disciplinado, imagínense cada quien con su fusil y cada quien haciendo lo que le da la gana.
necesitamos tener la disciplina y el orden de una compañía militar si queremos conquistar a nuestros enemigos juntos. En segundo lugar, se les promete, regresamos a Génesis, que la semilla prometida sería liberada. Versículo 14, mas a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos, aquí tenemos dos profecías. Existe dentro del mundo de las matemáticas una ley que se llama la ley de la probabilidad. ¿Saben ustedes dentro de las leyes de la probabilidad cuántas probabilidades existen en que mañana juegan el América contra el Cruz Azul, de que tú vayas y compres tus pronósticos, cosa que no debes de hacer, ¿verdad? Y digas, bueno, van a ganar 3-1 o 5-2, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuántas probabilidades hay de que le atines al marcador? 1 entre 1000 en el mundo de las matemáticas. Y por eso las personas que ven en esto se hacen ricos, porque hay una ley matemática de las probabilidades que se calcula perfectamente bien, que es dificilísimo, ya no profetizar lo que va a pasar dentro de 2 días, el marcador de 2 equipos de fútbol, para que le atines al precio. Bueno, dentro de las leyes de las matemáticas, para que se cumpliera exactamente a los 400 años, y para que sucediera exactamente y fueran liberados en ese tiempo, tal como la historia nos lo demuestra, es 1 entre 10,000 probabilidades. Y si combinamos la primera profecía, 1, que serían cautivados, 2, 400 años, y 3, que saldrían, y 4, con gran riqueza, si las combinamos juntas, es 1 a la 10 a la 19ª potencia, o sea, 1 en 10 billones. El hecho de que la Biblia nos enseñe profecías cumplidas respecto al futuro de las naciones y de las personas y verificadas arqueológica, antropológica, geográfica e históricamente nos demuestra que el autor de la Biblia solo puede ser Dios, porque nadie más que Dios puede predecir con tanta exactitud el futuro. Veamos en Éxodo 12 el cumplimiento. Versículo 35 y 36. Éxodo 12, 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata. Cáiganse con el Rolex y con la cadenita, y esa cadenita te vienes para acá, y esos pantalones Jordache vienen para acá, y botas, y todo, y Jehová, versículo 36, dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios, porque Génesis 15, 14 decía, y saldrán con gran riqueza. No solamente se profetizó que iban a estar 400 años, no solamente se profetizó que iban a salir, sino que también se dan detalles como estos que tienen un significado tremendo a la luz de la escatología. ¿No sería que estaban los judíos robando a los egipcios? Porque la palabra despojar en el hebreo que se usa ahí es, y otras veces se usa como robar. ¿Y saben ustedes por qué no los robaron? Porque durante 400 años no les pagaron salario. Y dijo Dios, ustedes trabajaron 400 años gratis, ¿verdad? Pues ahora ellos se los van a pagar con todos los 400 años que se los debe. Y así hace Dios con su pueblo. ¿Alguien le debe algo a un cristiano? ¡Ay, manita! Te va a ir como en feria deberle a un cristiano. Porque Dios te va a quitar, aunque te pasen 3 o 4 años, Dios permitirá algún día que esa persona sea despojada o que sea atacada por el enemigo, pero a Dios nadie le puede burlar, para que se cumpla su palabra. Que lo hemos visto el otro día con los pastores, estábamos platicando, y yo les dije a unos hermanos, yo recuerdo cuando iniciaba mis campañas evangelísticas,
cuando yo formaba parte del equipo de Luis Palau, allá a principios de los 80, estuve 3 años con Palau trabajando, y me mandaba Luis y me decía, Armando, vete a Veracruz, etcétera, etcétera, y a veces el equipo de Palau no me daban a mí dinero, iba yo a predicar y todo, y regresaba, y pues, ¿cómo te fue? Y yo decía, bueno, que no se preocupan, me mandan allá, ni para el camión me dan, tengo que pagar mis gastos y todo, y Dios me comenzó a mostrar que a veces la gente iba a ir yo, y hasta yo tenía que pagar mi pasaje de regreso a mi casa. Y muchas veces me quería dormir hasta en la estación del camión, porque tenía que esperar hasta el otro día, porque ese era muy caro y tenía que tomar una flecha roja, uno de segundo, para regresar a mi casa. Esos eran los años cuando yo comenzaba de predicador. Y Dios me mostró que lo que una iglesia no me daba, por otro lado, Dios me proveía lo que no me dieron en esta parte. Así que te acostumbras, ¿verdad?, a que ya no cobras, ni tampoco le vas a decir a la gente, pues necesito que me hospeden en el mejor hotel, y que les cobro a 2,000 pesos la noche, y además la primera noche con traje negro y la segunda noche con traje gris. Y si ustedes se ríen y creen que es chiste, es lo que está pasando en el mundo cristiano. Nos hablan artistas, cantantes, predicadores, de a cómo la noche. Imagínense nada más. Desde luego que jamás invitaremos a nadie así. Ya están acostumbrándose y nos están conociendo que si quieren venir, se les dará una ofrenda de amor. Y si quieren arriesgarse, que se arriesguen. Ya verá cómo les toca. Pero a los que han venido y se han arriesgado, los ha superbendecido Dios. Y finalmente, dice en Génesis 15 que Abraham sería reunido con sus padres. Esto es precioso porque Dios le profetiza su final a Abraham, como a nosotros ya sabemos cuál es nuestro fin. Versículo 15 de Génesis 15. Y le dice finalmente a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Santos de Dios, los muertos no están dormidos. La doctrina de que los muertos duermen es una herejía de los mormones, de los testigos de Jehová y de una secta que se llama Adventistas del Séptimo Día. La Biblia no enseña que las personas que mueran duermen. Lo que duerme es el cuerpo. Pero el alma sale en el momento de la muerte con el espíritu y nos reunimos inmediatamente con nuestros padres. Muriendo a los 5 o 10 segundos que salgamos hacia el tercer cielo, ahí va a estar esperándonos Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, David y todos los grandes santos de Dios y tus parientes que fueron salvos y tu mamacita si fue salva. El papá de Abraham se llamaba Taré, Génesis 11, dijo Dios, vas a ser reunido con tus padres. Y dice la Biblia, y será sepultado en buena vejez. Observen la frase, buena vejez. ¿Saben qué significa buena vejez? Morir contento, viejito. No. Porque podemos llegar a los 70, 80 años de edad, ¿verdad? Así con todos amargados, y no hay cosa más preciosa que ver una persona de 80, 85 años, ¿verdad? Sonriendo, una sonrisa, y con vigor en sus ojos como Moisés. Y es maravilloso poder llegar al final de nuestra vida, pero con una buena vejez, no una vejez llena de achaques porque le entré al chicharrón y le entré a las carnitas, y pues cómo quiero tener una buena vejez y buena digestión y estar bien de mi aparato digestivo y mi salud a los 70 años de edad, si no me cuidé. Entonces, yo estoy recogiendo todo lo que sembré. Jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan, ¿qué cosa? Los días malos, antes que llegues al tostón, al sesentón, al setentón, y digas, no tuve en ellos contentamiento. Todo es una preparación para llegar al final de nuestra vida, buenos, contentos y con el rabo moviéndolo por todos lados. No rabo verde, ¿verdad? Que es muy diferente. Quiero que vean un versículo en Daniel 12, relacionado con la muerte de los hombres de Dios. Y lo quise introducir en el estudio porque me ha bendecido muchísimo. Es que cada vez que muere un santo en la Biblia, Dios le dice eso, serás reunido con tus padres. Pero aquí a Daniel, que Daniel y José son dos de los hombres en toda la Biblia de quien no se mencionan vidas, ¿verdad? Ni que se apartaron jamás de Dios, porque sí los hay, este tipo de personas. Ellos son un ejemplo, Daniel 12,
versículo 13, que es el último versículo de Daniel. Miren ustedes lo que Dios le dice a Daniel. Y tú irás hasta el fin. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham en el versículo 15? Vendrás a tus padres en paz. Abraham murió tranquilo y con una buena vejez, contento, meneando el rabo, saludable, con gozo. No, me voy a morir, nadie me quiere y me van a morir en la calle. Nada de eso. Tenía todo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me sustentará. Y a Daniel se le dice, irás hasta el fin. O sea, Dios tiene para nosotros una carrera. Y hay cristianos, la Biblia enseña, que desgraciadamente no llegan hasta el fin. A la mitad se los tiene que llevar Dios. Por su pecado. Como el caso de 1 Corintios 5, del 1 al 5. De un muchacho que vivía en relaciones sexuales con una parienta en promiscuidad. Y Pablo le dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, que se muera para que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. Hay muchos de ustedes que van a morir antes de un ataque al corazón, de arteriosclerosis, de colesterol, de los pulmones, no sé de qué, ¿verdad? Pero muchas cosas que ustedes están haciendo en la vida, de sida, de herpes, de gonorrea, de sífilis, de depravación, de alguna forma Dios no te quiere llevar. Dios quiere, dice la Biblia, prolongar nuestros días. Porque mientras más vivas eres más bendición y eres más, eres luz y Dios quiere, ¿verdad? Lámparas, lámparas, lámparas. Pero si te estás apagando, Dios no interviene ni te salva y te deja. Bueno, es lo que quieres, pues píntate. Sigues chupe y chupe tu cigarro, pues ahora ahí nos vemos. Dicen que al final de la vida habrá dos tipos de personas. En el infierno, unos le van a decir a Dios, ¿verdad? Ahora Dios les va a decir a los que están en el infierno, hágase su voluntad. Todos los que están en el infierno es porque escogieron acabar en el infierno. Y habrá otros que le digan a Dios, Señor, hágase tu voluntad y estarán con Él en el cielo. Entonces Dios no manda nada al infierno. Dios no quiere que tú te mueras joven ni que te mueras a los 40 y 35 años de edad. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que prosperes. Dios quiere bendecirte, pero eres tú, dice Isaías 59. Tus pecados han hecho estorbo para que su mano poderosa, bendita y omnipotente te pueda levantar y te pueda bendecir. Eres tú el que has impedido que Dios te bendiga. Tú irás hasta el fin. Daniel llegó hasta el fin, al propósito por el cual tenía su vida. Tal vez murió como 90, 100 años. Y miren lo que dice en segundo lugar. Reposarás. El estado de la muerte de los santos es de reposo. Lo vamos a ver este sábado en el desayuno. ¿Cómo será el cielo? Voy a hablar de todo esto. ¿Cómo es el cielo? No sé si ya compraron su boleto, pero creo que quedan pocos boletos. El sábado en el desayuno vamos a hablar de cómo será el cielo. Reposarás. Es un estado de tranquilidad. Ya no hay lágrimas de, ¿dónde está mi abuelita? Y me duele aquí, nada, ni dolor, ni tristeza, ni perro, perdón, nada de tu perro tampoco. No hay nada, ninguna cosa nos va a inquietar. Va a ser el estado que nuestra alma anhela desde que nacimos y desde que veíamos las películas de que volaríamos como los ángeles. Ese sueño se va a cumplir en todos nosotros, los que hemos confiado hasta el final de nuestra vida en la sangre de Jesucristo. Vale la pena ser santos. Irás y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dice Romanos 14:10, porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 dice lo mismo. Es necesario que comparezcamos ante un tribunal. ¿Vamos a morir? Muchos llegaremos al final de nuestra vida. Si Dios quiere a los 70, 75 años, pero contentos, con salud y morir tranquilos, ¿verdad? Total, nos deja en la piel el corazón o la muerte, como nos quiere llevar Dios, estamos listos. Después vamos a reposar y a estar tranquilos hasta que se complete el número de todos los santos, dice Apocalipsis 6 del 10 al 12, y ya que todos los santos venga el rapto y estemos en el cielo, entonces fórmense toda la iglesia, desde Adán hasta nuestros días. Pancho Pistolas, Juan Pérez, Benito Ramírez, etcétera, etcétera, Conchita, la del Cántaro, y todos estaremos
y cada quien pasará uno por uno, 1 Corintios 3 del 10 al 16, a recibir nuestras coronas. Todos vamos a recibir una herencia. Chequen Josué, el libro de Josué, y de eso se trata Josué. Cuando conquistaron la tierra, repartió Josué la tierra y les correspondió a todos. Y se levantó Caleb, que tenía 80 años, y le dijo a Josué, nada de nada, déjame seguir conquistando a mis 80 años de edad. Y Caleb quería continuar conquistando y quería continuar tomando. Esos santos que a esa edad y que llegamos a esa edad, continuamos con ese espíritu de lucha y de pelea y de que no te diste por vencido, recibirán grandes recompensas en la otra vida. Hay una muerte esperándonos a todos. Es la última crisis de nuestra vida que vamos a enfrentar, la muerte. Pero para nosotros será ganancia. Y finalmente, Dios le dice a Abraham, Génesis 15, que la semilla prometida regresaría. Versículo 16, volverán acá. De Egipto iban a regresar, fue el éxodo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Ya que acabó la profecía, se aparece Dios. Y Dios es el que pasa, no Abraham. Dios puso a dormir a Abraham. Y Dios es el que pasa en medio de los animales. Y se retrata a Dios como una antorcha. Al Espíritu Santo se le compara con el fuego. Dios es fuego consumidor, pasando en medio de los animales. Versículo 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y hasta el versículo 21, por primera vez en la Biblia, se delinea los puntos geográficos de lo que es la tierra de Canaán. Y si tú tienes un mapa ahorita, la tierra de Canaán es desde Egipto hasta el río Éufrates, subiendo en un triángulo hasta el Líbano. Y abarca casi Jordania, abarca Irak, abarca Siria, y por eso es la guerra tan tremenda ahorita contra los judíos, físicamente, de sacarlos de ahí, porque el diablo sabe que esa tierra está pronto para ser entregada al pueblo de Dios. Ahora Dios completa la ceremonia apareciéndose como una antorcha que pasa entre los animales. Y esto tiene un significado final para terminar. Era Dios, no Abraham. Acuérdense que cuando dos personas caminaban en medio de los animales, iban jurándose que si alguno fallaba, entonces él iba a ser partido de la mitad como los animales. Pero aquí Dios saca a Abraham de el caminar en medio y lo pone a dormir, y es Dios el que pasa en medio, demostrándonos que el pacto con Abraham, en el cual tú y yo estamos, Gálatas 3:6, es un pacto incondicional. Abraham no tendría que cumplir nada absolutamente, solo creer. Dios iba a hacer todo. Dice Pablo a Timoteo que aunque cuando fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Esta es una de las razones por las cuales las personas o los que enseñan que la salvación se puede perder es porque no han estudiado el pacto con Abraham ni el pacto de sangre bajo el cual nos encontramos en la cruz de Jesucristo. Es un pacto incondicional. Dios me regala una salvación sin que yo haya hecho nada. Y de aquí a que Él venga, tampoco voy a hacer nada, ni por portarme bien la voy a mantener. La voy a mantener simplemente por la energía y la gracia de Dios. Y no voy a aprovecharme de esa salvación diciendo, pues como ahora soy salvo, puedo hacer lo que quiera, porque si pensara eso, ni siquiera puedo creer que la tenga. Porque cuando la persona que recibe la naturaleza de Dios, comienza a amar a hacer la voluntad de Dios, ama la santidad y aborrece el pecado. Se llama la perseverancia de los santos. Y los vencedores, como dice en Apocalipsis, ¿quiénes son? 1 Juan 5, del 4 al 5, todo el que esté nacido de Dios, vence al mundo. Y solo los vencedores heredarán todas las cosas. Es interesante que Israel poseyó la tierra prometida por un brevísimo periodo de tiempo.
solamente bajo el reinado de Salomón, Primera de Reyes, 8:65, y bajo Jeroboam II en Segunda de Reyes 14:25. De ahí Israel no ha poseído todavía la tierra de Canaán. ¿Y cuántos de ustedes, amados santos de Dios, están viviendo la vida cristiana como conquistadores y no como el pueblo derrotado que éramos antes de conocer a Cristo? Antes éramos la cola y no la cabeza. Antes nos pisoteaban y no estábamos arriba. Antes pedíamos prestado y ahora debe ser lo contrario. Ahora deben a nosotros pedirnos prestado. Ahora nosotros somos la cabeza y no la cola. Ahora debemos estar arriba y no debajo de nuestras circunstancias. Porque somos más que vencedores. Y porque estas promesas son reales y verdaderas. Y la palabra de Dios es Dios el que ha hablado y el que ha dicho, y lo que ha dicho Dios se cumplirá. Y eres tú el que tienes que recibir estas verdades y estas promesas en tu corazón. Porque tal vez esta noche algunos de ustedes no han entrado a este pacto con Dios. Ahorita hay temores, hay una nube diciéndote no lo creas, sigue mejor con tu amante, sigue en el pecado, es rico el pecado, etcétera, etcétera. Pero Dios te dice, ven en esta noche a la cruz. Al pacto que mi Hijo selló con su sangre, ya no con animales, la sangre preciosa.